nosotros de este. Gracias. Bienvenida y adelante, por favor. Muchísimas gracias. Primeramente, pues muy buenas tardes. Como bien se mencionó, pues mi nombre es Rebeca Barrera Amador. Soy abogada de profesión con especialidad en Derecho Electoral y maestría. Actualmente estoy cursando el doctorado en Derecho y primeramente pues quiero darles un agradecimiento por permitirme estar el día de hoy con ustedes y además también pues mencionarles que me encuentro pues muy satisfecha de manera personal por lograr llegar a esta etapa del procedimiento. Me acompañan a esta entrevista 24 años de servicio en la materia electoral, organizando diversos procesos electorales y en algunos acompañándolos. En estos procesos electorales, pues me ha tocado trabajar en 5 procesos federales y también 3 procesos estatales, organizando elecciones desde 2 de gobernatura, 3 de ayuntamientos y además de eso también de integrantes del Congreso, 3 de ellos. En esta organización de los procesos electorales me correspondió siempre pegarme a los principios rectores de la materia electoral, los cuales son la certeza, la legalidad, la independencia, la imparcialidad, la objetividad y la máxima publicidad, así como la paridad. En cumplimiento a esta última es que impulsamos desde la presidencia que llevé a cabo diversos acuerdos para promover la participación política de hombres y mujeres, obteniendo con estos acuerdos una buena representación a nivel nacional. Actualmente Baja California Sur tiene el primer lugar con mayor representación de mujeres en las presidencias municipales y dentro de los primeros 5 lugares que se encuentra con mayor número de representantes en el Congreso, en los congresos a nivel nacional. Una de las grandes retos o misiones que quienes nos encargamos de organizar procesos electorales, es hacer más con menos. Esto se debe a lo ajustado de los presupuestos que son asignados para organizar los procesos electorales. En ese sentido, nos acompaña en la trayectoria de estos 24 años de experiencia la buena rendición de cuentas, además de la transparencia en el ejercicio público de estas actividades. Esto se encuentra avalado por los trabajos realizados por las auditorías, en este caso el órgano interno de control del Instituto Electoral, así como la Auditoría Superior del Estado y la Auditoría Superior de la Federación. En este contexto siempre ha sido una congruencia para mí este tema para el buen ejercicio de los recursos públicos. Es por ello que me comprometí a tener congruencia en el actuar y el decir. Por ello publiqué siempre mi declaración anual de ejercicio, así como la de no conflicto de intereses, y también así esta información se encuentra dentro de las cuentas públicas que fueron aprobadas por el Congreso del Estado en la página oficial del mismo, ¿no? Finalmente, quisiera compartirles que me acompaña en puras elecciones ordinarias. No existe en mi trayectoria de estos trabajos alguna elección extraordinaria que se haya presentado, toda vez que para mí es una alta responsabilidad el buen ejercicio de estos recursos públicos, los cuales en algunas ocasiones se pueden ver mermados por elecciones extraordinarias, duplicando estos recursos asignados para los procesos electorales. En ese sentido, quisiera exponerles que me encuentro lista para atender las preguntas que me pudieran realizar. Asimismo, también me encuentro lista para poderle hacer frente a una alta responsabilidad, como lo es organizar elecciones a nivel nacional. Muchísimas gracias. Ernesto, por favor. No. Claro, por supuesto. Rebeca, usted señala en su ensayo que uno de los cambios más importantes en la reciente reforma electoral es la modificación al programa de resultados electorales preliminares el mismo día de la jornada electoral. ¿Qué implicaciones tiene esta modificación? Bajo mi perspectiva, es algo novedoso y algo necesario para garantizar la estabilidad y la paz en la emisión de los resultados de los procesos electorales.
Estaba realizando algunas elecciones que se llevan a cabo a nivel internacional, entre ellas la de Chile, y ahí los cómputos son en un breve tiempo. La información se entrega muy puntual y eso hace que la sociedad siga confiando en los procesos electorales. Nosotros tenemos hasta una semana en nuestro sistema actual para poder informarle a la sociedad quién resulta el ganador. Los resultados son preliminares, sabemos los del PREP, pero los cómputos son los oficiales. Entonces considero importante sí reducir los tiempos porque se llevan a cabo hasta el miércoles siguiente, previo obviamente trabajo. En este sentido considero que beneficia el poder tener una respuesta más pronta porque la sociedad eso es lo que necesita. Gracias. Gracias. Perdón. Adelante. Bienvenida, Rebeca. Gracias. En su ensayo propone una cosa interesante, pero que me gustaría entonces que lo clarificara para ver si estamos entendiendo lo que usted nos quiere expresar. Propone que el INE se apoye en los softwares para el proceso de fiscalización. Es algo facultativo de la Autoridad Nacional, de acuerdo con la ley, por lo cual le pido que concretamente nos diga de qué manera los softwares podrían contribuir a este proceso y de qué manera fortalecerían esta tarea central en la selección. Muchísimas gracias. Antes de la reforma del 2014, las autoridades electorales se encargaban de hacer la fiscalización. Hoy, después de esta reforma, es la única autoridad del Instituto Nacional. En ese sentido, se ajustaron los tiempos para realizar los informes de pre-campaña y de campaña, lo que lleva a un cuello de botella en la información para poderla publicar puntualmente. Considero que la estructura que se tiene actualmente por el Instituto Nacional Electoral en las entidades federativas es por en los convenios de colaboración que trabajamos con el INE, se nos da la posibilidad de poder colaborar para efecto de tener puntualmente la información previo que lleguemos a la otra etapa, que en este caso, si estamos en pre-campaña, llegar a la campaña. Es ahí como pudiera colaborar el Instituto Estatal Electoral que corresponde a cada entidad federativa y poderle dar puntualidad a este cumplimiento de tener cuentas claras. Acordémonos que la fiscalización es un punto importante en los procesos electorales. Existe para vigilar que los partidos políticos o los propios candidatos no se adelanten con estos recursos. Por ello, considero que si ampliamos la plantilla en este sentido, apoyándonos en el sistema nacional con las autoridades estatales, podemos lograr tener más eficiencia, eficacia, resultados más puntuales. Estos informes que se van realizando, pues se le pueda dar certeza a la sociedad nacional. Gracias. Muchas gracias. Enrique. Bueno, todos que nos interesan en este tema, en esta situación que hacemos, que hay una visión de las plantas argentinas, cuál es su visión de una manera explícita y clara de una democrática y el papel que está jugando y pues su visión de una digital. Muchas gracias por su pregunta. Sinceramente soy una de las generaciones que considera que nuestro sistema electoral debe dar un cambio. La pandemia ya nos demostró a todos, en todos los aspectos, en ámbito transversal, que es momento de confiar en las modalidades digitales. Considero que las elecciones serían mucho menos costosas si implementamos un sistema digital a través de las urnas electrónicas, a través de sistematizar todos los procesos electorales desde los rincones más pequeños como son las elecciones estatales o como son las elecciones federales a nivel nacional. Tenemos por ahí algunos procesos electorales donde se aplicaron urnas electrónicas. Me tocó observar la de Hidalgo en el proceso electoral de gubernatura pasado y sí fue muy eficiente el trabajo que se realizó. Yo participé como observadora electoral en ese proceso y las personas, si se tardaban más o menos unos 15 minutos en votar, eso sí, no hay fila, se tarda en electrónico menos tiempo. Explíquenos qué observó en el ensayo de Hidalgo. Lo que observé en Hidalgo, eso en relación a este tema de la urna electrónica, muy eficiente.
muy eficiente. El presidente de mesa directiva de casilla tenía la llave, era el único que podía darle la posibilidad al elector para que pudiera votar. Salía impresa la boleta y caía la urna, inmediatamente se podía tener la información, y esto puede llevarse de la mano con lo que hablábamos ahorita de los resultados en el mismo día de la jornada electoral. Si tuviéramos esa posibilidad de que México se viera como otros países a nivel internacional donde es la votación electrónica, pudiéramos vernos como un ejemplo, ya lo somos, un ejemplo a nivel mundial, pero podemos verlo ¿Y con qué se identifica? con la credencial del elector. Paso. La pasa, llega con su credencial de elector y con eso puede votar. Una disculpa. No se Gracias. preocupe, no se Concluimos. Sergio, por Gracias. favor. Gracias. Usted menciona en Misiones algo que uno de los retos es abaratar, reducir el costo de las elecciones. También acaba de mencionar que hay que hacerlo más rápido. Dadas estas dos condiciones y en el marco de la nueva legislación, ¿qué medidas concretas se pueden hacer para abaratar? ¿Dónde se puede abaratar las elecciones? ¿Cómo se puede hacer más rápido? Y si usted pudiera además cuantificar, aunque fuera de manera muy gruesa, cómo esas medidas reducen el costo, considerando también el costo eventual de inversión para modificar el sistema. Muchas gracias por la pregunta. Cuando nos tocó fungir en el Instituto Estatal Electoral, los presupuestos, como decía, son muy reducidos. En ese sentido, lo primero que tenemos que realizar es verificar dónde se pueden hacer las economías presupuestales, ¿no? Y lo primero, pues, es analizar cuáles son los beneficios de los funcionarios públicos para efecto de ver si todavía están acordes a nuestra realidad. En el instituto, nosotros, antes de que saliera como obligación, eliminamos todo lo que tiene que ver con beneficios de celulares particulares, vehículos oficiales, todo lo que tiene que ver también con seguro de separación individualizada y todos esos temas que actualmente están a la luz del día en análisis, ¿no? En ese sentido, antes de entregar la administración del instituto, y ahí se puede corroborar con la información pública, se tuvieron unos ahorros de cada institución con 20 millones de pesos que pudieron ampliarse en comprar vehículos y además de eso también de ampliar las instituciones. En el ámbito administrativo también es importante ver dónde se está llevando el mayor grueso del recurso, por ejemplo, en los temas de impresión de boletas. La boleta más o menos tiene un costo de 1.25 centavos. Obviamente, si nosotros nos vamos a contratar empresas privadas, los costos aumentan, porque las empresas privadas tienen otros costos, ¿no? Así trabaja el mercado en este tipo de ámbitos. En el caso de Baja California Sur, siempre nos fuimos por la empresa paraestatal, que era la más barata, que es Talleres Gráficos de México, por la seguridad que se tiene ahí y por los costos que se abaratan, ¿no? Entonces, sí tendría que haber una obligación para que en todo el país se puedan analizar si la boleta tendría que ser, pues, impresa en empresas privadas o en paraestatales, ¿no? Pero además de eso, lo más ideal para ahorrar recursos sería lo digital. Ya lo hemos visto que es lo más necesario para nuestro país para ahorrar recursos. Pero requerimos inversión inicial. Sí requerimos inversión inicial. Muchas gracias, por el tiempo. Vamos a tomar la boleta de la urna. Nos apoya el maestro Jesús. Muchas gracias. Ah, ok. Ah, ¿usted va a tomar? Sí, No me sí, siento. sí. Dije yo, pensé que era mi suerte. Gracias. Es la suerte del maestro. Está muy bien. Sí. Ha sido la misma mano todas, se va a hacer Ah, al final, entonces mejor así. Sí, está muy bien. Gracias. Lo que mandaron como una de las preguntas de la ciudadanía dice que en el año 2018 la aspirante Nahua a candidatura independiente expresó que el uso de la app informática para recabar firmas fue un instrumento diseñado con sesgo racista clasista. Si hubiera sido consejera del INE, ¿qué le hubiera respondido al respecto? Bueno, primeramente, la aplicación móvil tuvo sus detalles en este proceso electoral. Sí tuvo sus inicios, digamos, ¿no? Se fue perfeccionando conforme pasaron las elecciones. Cuando el ciudadano o la ciudadana solicita el apoyo ciudadano, digamos, se aplicaba esta metodología digital. Quizá ella diga que es discriminatorio porque en algunos rincones no existe el internet. Tenemos que utilizar las listas para efecto de que la persona que apoye pues pueda plasmar
su firma a través de los métodos que sean necesarios, ¿no? En este sentido, estoy de acuerdo con lo que dice la ciudadana. Creo que lo que hoy se está haciendo, que permitan esas listas para firmar la duplicidad de actividades, es lo mejor, ¿no? Comentarles que en el caso de Baja California Sur, aprovechando los minutos, es que tuvimos por ahí una situación en la entrega de la información puntual de esta aplicación móvil, lo que generó que nosotros no le otorgáramos el registro a uno de los candidatos porque traía información de personas fallecidas. Obviamente, pues no le puedes otorgar un permiso a alguien para que sea candidato si trae a fallecidos, ¿no? En ese sentido, se fue a impugnación el acuerdo, y lo que fue que se ordenó 10 días antes, ya impresas boletas, a que se volviera a imprimir, y todo el proceso que se realiza previo, que son entregarle a los presidentes de mesa directiva para que se den a cabo las elecciones dentro de los 15 días antes de la jornada, pues se tuvo que cumplir en tiempo y en forma. Entonces, sí fueron detalles que se vieron en 2014 que hoy se están mejorando, y coincido con la ciudadana de que sí es cierto, es discriminatorio porque nuestro país no tiene la misma cobertura. Vengo de un estado en donde lo hemos visto, pero se ha mejorado cada vez más. Gracias. Muchas gracias. Andrés. Gracias. Primero la felicito por haber estado en el instituto en el proceso electoral de alternancia próximo pasado. Yo participé como consultor ahí. Fue un proceso exitoso y un desempeño muy notable del instituto local. Entonces, todo bien en su gestión. Muchas gracias. Estando allá me di cuenta que la población flotante que llega del estado de Guerrero a Los Cabos carece de representación. Les pasa un poco como a los mexicanos en Estados Unidos. Y veo en la documentación que presenta las necesidades de inclusión. Claro, eso no le tocaba al instituto local porque no maneja la credencial, ¿no? Pues si usted llegara al Instituto Nacional Electoral, ¿qué soluciones propondría al tema de exclusión de todas estas poblaciones flotantes de mexicanos que algunos van a dar a San Quintín, otros van a dar a Sonora, otros van a dar a Sinaloa, y la mayoría son de Guerrero y de Puebla? La gente necesita identificarse, entonces buscan las juntas y los módulos. Pero, ¿qué otras soluciones alternativas propondría usted para la identificación electoral de tantos mexicanos que están buscándose variedad en nuestras ciudades? Claro que sí, es una pregunta muy interesante. Ahí creo que la inclusión se debe de ver desde los módulos de atención ciudadana, ¿no? ¿A qué me refiero? A buscar las mejores prácticas para efecto de que puedan... ¿Sí está contando el tiempo? Sí. Ay, ya estamos pasados. La verdad no quiero tener ventaja. Bueno, la cuestión aquí es de que me parece que sí se pudiera buscar una mejor manera. Sí es cierto que tenemos migración más en etapas de proceso electoral, que es algo que tenemos que revisar. Y en este caso no solamente es de Guerrero, sino en Sinaloa, Puebla y en general todos los estados, ¿no? Considero que módulos de atención ciudadana con mayor horario, quizá más cercanos a ellos. Sabemos que 30 días después de que cambiamos de domicilio tenemos la obligación como sociedad de ir a cambiar. Pero en el caso de las personas que trabajan en los campos agrícolas, que son los que llegan en esos territorios, no tienen la posibilidad de que ellos vayan en horario fijo, porque ellos se atienen a los horarios que le dan los representantes de su empresa, ¿no? Yo creo que ahí se tiene que hacer un convenio de colaboración entre el dueño de la empresa, el Instituto Nacional Electoral, para permitir horarios o para permitir que el módulo entre. Creo que entra a los campos agrícolas, pero eso no es suficiente, ¿no? En el caso de Los Cabos, por ejemplo, que hay una migración bastante, ahí se va y se da visitas a los domicilios. Lo que pasa es que las personas tienen horarios laboral, no coincide el horario en que va el visitador del INE con el horario de la persona, porque trabajan en esa hora, ¿no? Entonces tendría que buscar la forma de ir o los domingos o un día ir a informar, ¿no? Se dan perifoneos, sí se trabaja con perifoneos, pero creo que necesitamos ampliarlos porque los perifoneos pasan el horario que no están. Entonces necesitamos ver cómo le va a llegar esa información a las personas para evitar lo que decía la candidata independiente, de que no se les discrimine. Entonces, algo se tiene que realizar, y creo que los convenios de colaboración por una parte y además también monitorear en un horario
fuera de sus oficinas, invitarlos a hacer cumplir el tiempo de los 30 días, ¿verdad? Gracias, Ana. Gracias. ¿Qué tal? Bienvenida. Leí en carta de exposición de motivos que tiene interés en los grupos históricamente discriminados. A mí me gustaría que nos contara algo sobre su experiencia en esta labor y en esta preocupación y cómo cree que podría contribuir en este rubro en caso de formar parte como consejera del Instituto Nacional Electoral. Perdón. Muchas gracias. Mire, en el Instituto Estatal Electoral de Baja Sur implementamos medidas afirmativas para lograr que tuviéramos representación de estos grupos en situación de desventaja o discriminados, ¿verdad? En este sentido, tenemos actualmente diputadas que integran los distritos correspondientes donde mayor número de personas pertenecientes a las etnias indígenas están. Hay un debate en el instituto, yo fui pionera en impulsar que se diera fijo distritos y solo en esos distritos compitieron las personas de la misma población o del mismo grupo, porque de lo contrario no llegan. Entonces llegaron dos, una del sur y otra del norte. Y también tenemos afromexicanos. El afromexicano y el indígena por lo regular se llevaban en una sola fórmula. Entonces dividimos para que fueran dos espacios de distritos para personas pertenecientes a las etnias y afromexicanos, ¿no? Además también impulsamos los pertenecientes a los jóvenes, porque la juventud pues a veces no tiene la experiencia y aquí se manejan en algunas consideraciones por los partidos políticos. Ampliamos esa cuota para que pudieran llegar, ¿no? Y sí, actualmente se cuenta con la presidenta del Congreso como la mujer más joven del país y es la presidenta. Entonces no basta con la edad, sino con la posibilidad de llegar, ¿no? También trabajamos con el tema de las personas con discapacidad, impulsando este proyecto y asimismo también con las personas pertenecientes a la comunidad LGBTQI+. ¿Qué haría yo si trabajara en el Instituto Nacional Electoral? Implementaría esto de los distritos perdedores, que le llaman, para donde la mujer se le enviaba antes a los distritos perdedores y ahora se les envía a un lugar donde realmente tengan una posibilidad de triunfo. Ahí sí implementaría cuotas para ellos y además también considero importante que sí se den espacios dentro de la representación proporcional, porque solo así tendríamos una posibilidad para que ellos sean representados realmente en el Congreso y vayamos cambiando su vida diaria. Gracias, Mike. Dependiendo de dónde esté la mayoría gobernante o la que legisla, se van tomando posturas o más estrictas o más flexibles y el instituto ha sido de alguna manera, pues ahora sí que blanco de estos intereses, ¿no? Seguramente le tocó la reforma en donde pues lo que se buscaba era fiscalizar, ver cómo los recursos públicos y sobre todo los programas sociales eran empleados para, pues, ahora sí que ganar más votos. Entonces, se enfatizó en que la fiscalización por parte del INE fuera más estricta. Ahora se busca flexibilizar. Y hay una propuesta de modificación a la Ley de Comunicación Social que deja vagas muchas de las áreas en donde se puede hacer proselitismo y que, pues, mientras tanto no esté etiquetado como tal, no se le reconoce. ¿Cómo lo enfrentarías desde la Consejería General de un grupo colegiado en donde hay que identificar, pues, con esta vaguedad, cuándo es un delito electoral el uso de recursos públicos para hacer proselitismo en tiempos en donde debería estar prohibido? Bueno, ahí hay que identificar tres posiciones, ¿no? Una, los trabajos que realiza la Fiscalía, que es la encargada de los delitos electorales. Otra, la que realiza la Autoridad Nacional, como bien lo menciona usted, que sería, pues, monitorear todos estos posibles avances, ¿no? A través del aprovechamiento de posiciones públicas para beneficiar a cierto candidato o cierto grupo, ¿no? En este sentido, considero que ya hemos migrado a lo largo de la reforma. Me ha tocado estar desde la del 2000 o de la del 99, 94, aplicarla hasta la actual en los trabajos, y hemos visto cómo se ha mejorado cada vez más el restringir y cuidar la equidad en las contiendas electorales, ¿no? En este contexto considero importante que pues capacitemos e informemos a quienes fungen como servidores públicos a qué se hacen acreedores por cometer un delito electoral posicionando o adelantando a un candidato. No se debe.
Esto tiene que ver obviamente con la cuestión de, pues, ahora sí que la cuestión personal, pero también debe de haber una vigilancia por las fiscalías de los estados. En Baja California Sur no contamos con una fiscalía, lo mismo pasa con otros estados, entonces tendría que darse un trabajo colegiado entre los poderes, digamos, del estado con el Instituto Nacional Electoral para que se acompañen esos trabajos y las fiscalías puedan llegar a tiempo y vigilar que no haya posiciones desde los servidores públicos para adelantar a un candidato, ¿verdad? En ese contexto, otro punto también que considero, además de la capacitación de los convenios para impulsar las fiscalías, sería también el continuar en esta reforma en donde no se puede contratar por radio y televisión y monitorear a los programas de noticias, a ver cómo están ellos dando espacios para los candidatos y en este sentido pues vayamos juntos a cuidar la equidad en las contiendas, ¿no? Gracias. Gracias. Enrique. En Hidalgo, donde estuvo usted hablando, existe o existía el inicio de que era una organización de Perdón, falta de educación. ok. Probablemente ya, bajo las circunstancias actuales, cambió la frase. Pero usted cree que el uso de la urna electrónica tiene que ver con el cambio dramático que hubo en los resultados del proceso electoral, en el sentido de que la urna electrónica favoreció que la selección electoral más limpias y democráticas y se interrumpiera un proceso de no sé qué No. Ahí lo que falló en Hidalgo, si nos vamos al caso específico de Hidalgo, fue el PREP. El PREP se detuvo un tiempo. Me tocó estar presente en ese preciso momento en donde no se publicó los resultados o se dejó de publicar los resultados preliminares. Si algo cambia en las elecciones es que tengamos una paz y una estabilidad en los resultados. Si detenemos que las personas que fueron a votar no pueden ver los resultados, pues llegamos al pasado, ¿no? En este sentido, es que eso fue lo que sucedió en Hidalgo, el PREP falló y se tiene por ahí los antecedentes. Me tocó llegar desde un día antes. En la noche estaban aprobando un acuerdo en donde se estaba autorizando que ese sistema no validado por el INE fuera el que informara. Por algo, el INE estaba informando que no se validaba, pero algo tenía que estarse publicando. En ese sentido, por eso fue la decisión difícil y propusieron sí publicar. Sin embargo, se suspendió y eso generó un desconcierto total. Estuvimos presentes en esa hora, estuvimos viendo cómo el grupo de representantes de partidos políticos iban hacia un lado, hacia otro, no había información, no había nada, entonces eso fue lo que terminó por hacer lo que sabemos todos que está en la memoria del proceso electoral, ¿no? Y la urna electrónica no fue un ensayo, digámoslo de esta manera, para efectos de poder verse como posible y poderlo utilizar en los siguientes procesos electorales. Creo que el ensayo fue exitoso. Ahí sí se tuvo la información porque se cae a la urna y de ahí se obtiene la información y de ahí se empieza a capturar, ¿no? Entonces sucedieron esos dos puntos importantes en esa pues elección un poco debatible, lo que genera incertidumbre, ¿no? Muchas Gracias a Muchísimas ustedes. gracias. Ahí, brevemente, por un minuto. Sí, quería preguntarle, ¿qué retos cree que tiene? Ojalá y pueda, si no puede, no se preocupe, porque se lo estoy haciendo con poco tiempo. ¿Qué retos tiene frente a la opinión pública el INE hoy en día? Bueno, primeramente hay que visualizar las funciones de la Autoridad Nacional. Es un órgano administrativo encargado de organizar elecciones y hacia eso nos tenemos que abocar, ¿verdad? Sin embargo, el Consejo Federal sí está incluido en el ámbito político y en relación a ello, pues tenemos que ver cómo se pueda seguir continuando con la función de Estado de organizar elecciones libres, pacíficas y donde pues las personas tengan toda la confianza dentro de la institución, pero además también no incluirse en el debate político, que eso pueda generar una inestabilidad en la función electoral, ¿no? Entonces creo que esos son uno de los grandes retos que tenemos que dividirnos en responsabilidades
de Estado emanados desde la Constitución, donde unos tenemos la obligación de organizar elecciones y otros de aplicar reglas o de poner las reglas, ¿no? Pero no nos debemos de olvidar también de los exitosos procesos del ámbito internacional que nos puedan ayudar a mejorar las elecciones. Muchísimas gracias.